En el capítulo 27 del libro de Hechos, qué tremendo todo lo que sucedió, pero que debe seguir sucediéndonos a nosotros. Los hechos del Espíritu Santo no han terminado. ¿Cuántos dicen amén? Los hechos del Espíritu Santo están esperando por ti. El Espíritu Santo está esperando por gente como tú y yo, que a semejanza de aquellos hombres y mujeres se dispusieron, se pusieron como instrumentos en la mano de Él para que Él hiciera todo lo que hizo en aquel entonces. Se los llamaban los que trastornan el mundo entero a los primeros cristianos. Como un título ahí para los juiciosos que toman notas, que son la inmensa mayoría en esta iglesia, la minoría no vino hoy. ¿Sabes una cosa? Desde ya, desde temprano, desde ahora, aunque usted esté comenzando este caminar con Dios, desde ya asegúrese de traer una libreta, de traer un cuaderno, de tomar notas. Usted no sabe en qué momento va a necesitar esto. Si no usted mismo, alguien a su lado no sabe en qué momento va a necesitar una palabra que Dios dé aquí. Y oigamos más que a una persona, más que a un hombre. Sigamos en la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, y oigamos lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y tome aún cosas que no diga mi boca, el Espíritu Santo le podrá estar diciendo a usted. Y si usted tiene donde escribir, entonces lo va a aprovechar más adelante. Coja esa buena costumbre de escribir, de anotar, porque Dios va a darle oportunidad de usar lo que escucha. De quién soy, el título de quién soy y a quién sirvo determina mi destino. De quién soy y a quién sirvo determina mi destino. Este capítulo 27 de Hechos es especial para los marineros. Si el capítulo 26 era especial para los abogados, yo no sé cuántos abogados se deleitaron leyendo el capítulo 26 con todo ese juicio, con toda esa cantidad de palabras de derecho, las palabras técnicas. Mira, muchos, aquí hay personas de la rama, abogados, jueces y demás, y muchos de esos términos se siguen usando. Mira, estaban en la Biblia, estaban desde el derecho romano, realmente ellos estudian derecho romano, ¿cierto? Y muchos términos técnicos estaban en el capítulo 26 de Hechos. Así que si usted va a estudiar, Dios le habla para estudiar derecho, alguno que termine este año, léase el capítulo 26 y usted ya queda, como dicho, para pasar a segundo semestre. Bueno, el capítulo 27 habla de tantos términos de marineros, de la marina, tantos términos, sotavento, proa, popa, tantas cosas, tantos detalles. Ese Lucas, que era un médico, el que escribió Hechos de los Apóstoles, era un médico. Pero yo creo que en esa época los médicos eran especializados en muchas cosas, no solamente en una rama de la medicina. Este Lucas realmente tenía una cultura general bastante extensa para hablar en términos de derecho, en términos de marina. Y bueno, todo el capítulo habla de un naufragio, todo el capítulo 27 habla de un naufragio. Yo quiero leer a partir del versículo 23, porque de allí baso el título y el desarrollo de este tema de esta mañana. 27-23. Porque esta noche, perdóneme, vamos a leer del versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, diga pero.
Gloria a Dios con los peros que hay en la Biblia. Esos peros que nos dan otra oportunidad. Ustedes saben que Pablo les había dicho que no salieran de Creta, que no se movieran de ahí. Ahora, no se lo dijo ningún ángel. No se lo dijo el Señor no se le apareció para decir, no se vayan de Creta. No. Cuando Pablo dijo, no nos movamos de aquí, era porque él usó el sentido común. Diga, el sentido común es el menos común de los sentidos. El sentido común a veces es el menos común de los sentidos, el que menos usamos. Y Pablo, con sentido común, se dio cuenta de que había dificultades. Ahora, es posible que hubiera algo de revelación. Bueno, pongámosle, sí, Pablo estaba conectado con Dios, pero no aparece por ahí ninguna evidencia de que en ese momento él haya recibido algo de revelación. Entonces podemos de pronto pensar que a veces la vida a veces se súper espiritualiza todo. Yo estoy esperando que un ángel se me aparezca para pagar la cuenta de agua, a ver si la debo pagar. Sí, hay gente que ha llevado al extremo del super espiritualismo que se llama misticismo. Y todo se vuelve místico. Ajá, bueno, interesante, ¿no? Pero a veces hay que operar es con el sentido común, con la sabiduría que Dios ha dado. Los proverbios son de pura sabiduría de la vida diaria. El libro de los proverbios habla de esa forma de vivir en esta tierra con la sabiduría de Dios. Él les había dicho, y ahí les vuelve a decir que hubiera sido conveniente, que le hubieran puesto cuidado, pero el que cuidaba a Pablo le puso más cuidado ¿a quién? Al piloto de la nave y al dueño de la nave. A veces la experiencia, el que tiene experiencia, a veces no necesariamente el que tiene experiencia tiene la razón. Pero bueno, sigamos adelante, ahí hay un pero. Pero ahora, versículo 22, os exhorto a tener buen ánimo. ¿En dónde están? En un naufragio con pérdida de todo lo que llevaban. Ya han tenido que tirar al mar el cargamento. Mira, esta nave era una nave grande. Eran 276 personas las que iban, además de toda la carga que llevaban de trigo, dice allí, de muchas otras cosas. Ya ha habido pérdidas y todo. Pablo, un hombre de Dios, no era el capitán, no era el dueño de la nave, pero era un hombre y una mujer en un lugar donde Dios quería manifestarse. Tal vez donde Dios te ha puesto, donde quiera que estés, tú puedes tener una palabra de ánimo, una palabra de exhortar. Dice aquí, exhortar es animar, la palabra exhortar. A tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos, diga todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Wow. Aquí sí hubo revelación de Dios. Pero bueno, vamos con los principios en esta mañana. Primero, pertenecer a Dios. Pertenecer a Dios asegura su cuidado y protección sobre nuestra vida. Pertenecer. Pablo dice, ha estado conmigo el ángel de quien soy. ¿Eso qué significa? Que Pablo le pertenecía al Dios que mandó su ángel. Pertenecer a Dios asegura su cuidado y protección sobre mi vida. Quiero contarles el testimonio. Yo estaba ayer en el aeropuerto de Cali haciendo mis notas, haciendo las notas. Ya había escrito varias de estas cosas, pero organizando mis notas. Estábamos esperando el vuelo para salir.
Cuando de pronto nos llamaron para seguir a bordo, yo saqué mi pasabordo y me hice en la fila, ya iba entrando en la fila. Yo acababa de escribir esto: cuando le pertenecemos a Dios, ¿qué? Si le pertenezco a Él, Él asegura que cuida y protege mi vida. Eso lo acababa de escribir cuando nos llamaron para abordar. Saqué mi pasabordo, hice la fila, me iba acercando, cuando de pronto alguien se acerca: ¿esta es su cédula? No supe en qué momento al sacar mi pasabordo, yo llevaba la cédula porque hay que pasarla a la puerta, ahí cuando está la cámara esa para revisar todo. Yo la puse en el bolsillo. Cuando saqué el pasabordo, yo no sentí, yo no vi. Pues obviamente si uno lo ve y lo siente, la recoge, ¿sí o no? La cédula. Cuando de pronto alguien se acerca: ¿este es usted? Y sí, se parece. Dios ahí mismo lo había escrito. Eso me maravilló tanto. Allí mismo Dios no dejó que mi cédula se perdiera. Pero ¿sabes una cosa? Antes de entrar a la sala, ahora me acaba de acordar. Antes yo estoy sentado, Cintia va, obviamente ella es bayuna, por aquí no hay mucho pan de yuca, o por lo menos del sabor de allá. Entonces ella va a buscar su pan de yuca, va por allá, y yo estoy sentado, cuando de pronto ella está así, con su cartera y todo, y dos tipos se vienen y empiezan a rodearla. Yo sentí que le iban a robar, pero la estuve viendo, digamos, que yo, porque estábamos lejos, como de aquí a la puerta tal vez, y yo sentí, dos tipos estaban ahí, y yo, ¡Cintia! ¡Cintia! Y me vine, y los tipos se fueron, no la robaron. Luego vino lo de la cédula. Bueno, funciona, gloria a Dios. ¿Le pertenecemos? Si le pertenecemos, si le pertenezco, diga: si yo le pertenezco, estoy seguro que Él me protege, que Él me defiende, que Él me cuida. Ahora, ¿le perteneces a Dios? ¿Le perteneces a Dios? ¿Cómo sabes? ¿Por qué le perteneces? ¿Porque es buena idea? Pues con esto, ¿quién no quiere estar? Bueno. Le pertenecemos en Cristo, los que estamos en el Señor, le pertenecemos a Él por partida doble, si no te has dado cuenta. Por doble partida le pertenecemos. Le pertenecemos por creación. El Salmo 119 dice, en el versículo 73, Salmo 119, tus manos me hicieron y me formaron. Ahora, lo que yo hago, lo que yo formo, me pertenece, ¿sí o no? Sí, normalmente. Bueno, a menos que trabaje para otra persona, le pertenece al otro. Pero en este caso, Dios no le trabajaba a nadie. Dios, tus manos me hicieron y me formaron. ¿Sabes? Tú tienes las huellas de Dios, como cuando se hacen muñequitos de plastilina. Dios, te puso esa nariz. Sí, no te avergüences de esa nariz, Dios te la puso. Yo la necesitaba más respingada. Dios, sus manos te hicieron y te formaron y quedaste bien hecho, bien hecha. Lo que pasa es que hay tanta cosa moviéndose en el mundo que no me gusta esto, cirugía. Yay. Bueno, hay algunas cirugías que son de salud, que son para recuperar salud, pero ojo con la vanidad. Hay cuántos casos de muertes y muertes en los quirófanos por esas cirugías estéticas que son más de vanidad que de salud. Le perteneces por creación, pero a pesar de que le éramos propiedad suya, Dios no nos hizo robóticos, ni marionetas, ni animales para responder por instinto, por lazos, cuerdas o por controles. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, nos hizo con libertad de expresión, con libertad de decisión, y a pesar de
pertenecerle a Él, nos rebelamos contra Él. Nos separamos. Cada cual, dice la Biblia, tomó su propio camino. Cada cual tomó su propia senda. Cada cual le dio la espalda. Todos le hemos dado la espalda. Todos. No hay ser humano, excepto Jesús. Siempre vivió fiel al Padre. Siempre vivió. Pero de resto todos nosotros nos apartamos de Él. Sin embargo, ese amor por el cual que hoy cantábamos, ese amor hizo que el plan de redención se pusiera en movimiento desde antes de la eternidad. Dice, fue inmolado el Cordero. ¿Para qué? Para que nos comprara a nosotros. Le pertenecemos también en segunda instancia por redención. No solo por creación, sino también por redención. Primera de Corintios, capítulo 6, vamos a leer. Primera carta a los Corintios 6, a partir del versículo 19. Por partida doble le perteneces. Versículo 19. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Quién está en nosotros? ¿Quién está? El Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios. Wow. Esta conciencia que nos llegue profundamente para no usar nuestro cuerpo indebidamente. Y que no sois vuestros. ¿Está eso en su Biblia? No sois vuestros. ¿Qué significa eso? Yo no me pertenezco. Yo no debo hacer lo que me da la gana con algo que no es mío. No puedo hacerlo. Yo no soy mío. Entender esto puede significar todo un cambio radical en tu historia, en tu vida, en tu destino. Dice que no sois vuestros. No soy mío. ¿Qué más sigue diciendo? Porque, diga, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú eres de Dios. Tu cuerpo y tu espíritu es de Dios. Cuando Pablo escribía esto era porque había una gente que decía, no importa con tu cuerpo lo que tú hagas, tu espíritu ya está salvo, tu espíritu ya está redimido. No importa lo que hagas con tu cuerpo, no importa, como la doctrina que hay por ahí. Oh, tu cuerpo le pertenece a Dios. Tu cuerpo, como tu espíritu, ambos fueron comprados con precio. ¿Qué precio se pagó por ti? Usted lo puede leer en primera carta de Pedro 1, 18 y 19. ¿Qué precio se pagó por ti? Cuando dice aquí, primera de Pedro 1, 18 y 19, que fuimos rescatados. Es la palabra redención, la palabra redimidos. Redimirse, rescatarse de un mercado de esclavos. Éramos esclavos. Vivíamos como esclavos. Aunque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, por nuestra desobediencia y rebeldía, terminamos en un mercado de esclavos, siendo gobernados por el diablo. Pero el Señor pagó un alto precio, mucho más valioso. Tu vida es mucho más valiosa que cualquier obra de arte que se paga en plata, en oro. Tu vida y la mía es mucho más valioso que cualquier otra cosa que se puede comprar con dinero. Dice ahí Pedro, sabiendo, y esto lo debes saber tú y nunca olvidar, que fuisteis rescatados, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual heredamos o recibimos por herencias también de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
lo que se celebra tradicionalmente en esta época. Tenemos que entenderlo para no quedarnos solo en la tradición. Tenemos que entender que Cristo vino para pagar el precio de nuestra redención, para que le pertenezcamos a Él por partida doble. Muy bien. ¿Le perteneces a Él? Pero sabes que aunque todo esto se haya hecho, tú sigues todavía con la decisión de sujetarse, someterse, rendirse. ¿Sabe que había, y vamos a leerlo, no sé en qué libro, ahora no me acuerdo, pero del Antiguo Testamento, cuando se tenía un siervo y cumplía su tiempo, se le entregaba todo y podía salir libre. Pero si ese siervo determinaba, yo me quiero quedar, mi amo me ha tratado, me ha amado, me ha cuidado, lo he servido y él me ha bendecido, ¿sabe qué hacía? Lo ponían contra un palo y le abrían un hueco en la oreja. No se aterren, ¿no? Hay gente que se abre 7 o 8 huecos en las orejas. Pero le abrían un hueco en la oreja. Ese era el siervo por amor. Ese siervo se quedaba porque amaba a su amo. Ese siervo se quedaba no porque le tocaba quedarse, no porque ¿qué más tengo que hacer? ¿Sabe? El espíritu del Antiguo Testamento era: tengo que servir a Dios, tengo que quedarme porque ¿qué más? Pero el espíritu del Nuevo Testamento es: yo lo amo porque me amó primero. Lo amo porque entiendo y sé todo lo que por mí pagó, todo el costo de mi redención, y me quiero quedar con Él, quiero amarlo, quiero servirlo por amor, y no porque toca, y no porque, ay, sí, toca. Muchos todavía viven con el espíritu del Antiguo Testamento en cuanto a su servicio a Dios, y no debiera ser así. Debiera ser esclavos por amor. Bueno, número 2, pertenecer a Dios implica servirlo a Él. Eso está incluido. Si tú le perteneces, cuando Pablo dijo: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, le añadió: y a quien sirvo. Si le pertenezco, inherente está el servirlo a Él. Y ya me adelanté para decirlo: servirlo por amor, servirlo porque entiendo que no hay otro como Él, digno de nuestro servicio de amor. Todos los que no estén sirviendo a Dios en esta iglesia, los que no estén sirviéndolo a Él, debemos descubrir o redescubrir, primero arrepentirnos por no estarlo sirviendo. Si le pertenecemos, lo servimos. Debemos arrepentirnos de no hacerlo y redescubrir el privilegio. Diga conmigo: privilegio. Bueno, no, está escribiendo ahí de tal manera que no pudieron decirlo. Dígalo: privilegio. Dígale que está al lado suyo: es un privilegio servir a Dios. Así que arrepiéntete si no lo estás haciendo. Ahora, a veces hemos pensado que servir a Dios es solamente predicar los domingos, estar en la alabanza. ¿En qué más? Servir a Dios solamente es en lugares en que se pueden ver las cosas. No, podemos servir a Dios de muchas maneras. Tú debes decirle: Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo servir con mi trabajo? ¿Cómo te puedo servir como papá, como mamá? ¿Cómo te puedo servir a ti como esposa, como esposo, como hijo? ¿Cómo te puedo servir como maestro en el colegio? ¿Cómo te puedo servir como empleado público? ¿Cómo te puedo servir como empresario? ¿Cómo te puedo servir? Tiene que despertarse en ti y en mí, redescubrir que es un privilegio servir al Dios de quien soy. Mucha gente tiene la aspiración normal de pertenecer a una excelente empresa. ¿Sí o no? Todos quisiéramos trabajar ¿con quién? ¿En qué empresa? A ver, díganme, ¿cuál empresa quisieran ustedes trabajar?
¿Sueñan trabajar en cuál? Yeah. Bueno, en esas. ¿En cuál otra? Muy bien. ¿En cuál más? En la PP, la Shell, la Móvil, bueno, las petroleras, ¿qué más? ¿En cuál otra? Coca-Cola, IBM, Hewlett Packard, Microsoft, ¿qué otras? Algunos en su propia empresa y que tengan una excelente empresa. Imagínense, nosotros tenemos el privilegio de servir al reino que nunca tendrá fin. Nosotros tenemos el privilegio de servir en el negocio, porque Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero mirándolo bien, no que hagamos negocio de la fe. Pero tenemos el privilegio de estar en la misión, estar en el trabajo que nunca va a terminar, que siempre tendrá resultados eternos, trascendentales. Tenemos que redescubrir este privilegio, que podemos servirle al que permanece para siempre. Muchas empresas fueron y ya no están. Fueron grandes y desaparecieron. Pero el reino del Señor es inconmovible. El reino del Señor crecerá, aumentará más y más. Y no habrá lugar para ningún otro reino, dice la Biblia. Leamos en Hebreos capítulo 12, versículo 28 de Hebreos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 28. Así que nosotros, habiendo recibido un reino inconmovible, nunca ha estado en crisis el reino de Dios. Nunca desaparecerá. Siempre estará vigente el reino de Dios. Y cada vez más en esta tierra. Que el milenio, 1000 años del reino del Señor Jesucristo en la tierra. 1000 años. El reino inconmovible, el reino que permanece. Todos los demás reinos de los hombres pasarán, pero el reino del Señor permanecerá. Y tenemos el privilegio de servirle a Él. Dice allí, entonces habiendo recibido este reino inconmovible, la revelación del privilegio que es, sirvámosle con gratitud, sirvámosle agradándole en todo. Sirvámosle con temor, con reverencia, como que sabemos a quién representamos, como embajadores del reino inconmovible. Sirvámosle a Dios. Que nuestra vida no pase tan rápido, porque cada vez pasa más rápido, sin que no hayamos encontrado sentido, propósito, para qué vivimos. Propósito en esta tierra. Servirle. ¿De cuántas formas podemos servirle? Los que están sirviendo al Señor, entonces anímense aún para servirle con excelencia. Los que están sirviendo, entonces anímense, porque viene de tiempo en tiempo el desánimo, porque tal vez no se ven los frutos que quisiéramos, tal vez no se ven los resultados inmediatos que anheláramos, pero anímense. Servir al Señor vale la pena. ¿Cuántos dicen conmigo? Vale la pena servir al Señor de quien soy. Otra vez. Vale la pena servir al Señor de quien soy. Otra vez. Vale
pena servir al Señor de quien soy. Muy bien. Ayer mismo, como parte, y nos exhortaron allá, en el avance, allá fuimos a dar y a recibir. Y allá nos exhortaron acerca de a cuántos les has predicado, les has hablado del Señor en la última semana. ¿A alguien le has hablado del Señor la última semana? ¿A alguien le has hablado del Señor en los últimos 15 días? ¿A alguien no creyente? Ah, eso faltaba. ¿A alguien no creyente le has hablado en los últimos 15 días? ¿A alguien no creyente le has hablado en el último mes? ¿A alguien no creyente le has hablado en la última década de tu vida? Hay unos que llevan 10 años y no le han hablado a nadie hace 10 años. No creyentes. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue tu última vez? Yo pasaba tragos de agua. Y entonces allí en el aeropuerto me miré los zapatos. No era que estuvieran tan sucios los zapatos, pero pasó el que embolaba los zapatos. Embóleme los zapatos. Y ahí empecé a compartir con él. Miguel Antonio. Le compartí del Señor. Ahora, tenía algo de conocimiento de Dios. De hecho, se puso a cantar canciones. Se puso a cantar. ¡Oh, qué buena voz! Miguel, qué buena voz. Pero cuando le fui a cancelar, y bueno, fue más de lo que él pidió, yo le dije, Miguel Antonio, no necesitas más ser esclavo del cigarrillo. Voy a orar para que este sea tu último día de tu adicción al cigarrillo. Y oré por él. No fue el espíritu, no fue el don de ciencia, no. Fue el olor. El sentido común. Claro, hubiera querido que fuera el don de ciencia. Él decía, sí, he tratado. Porque él me hablaba en todos los términos cristianos. Yo realmente con él, yo le decía, él lo sabía todo lo sabía. Sí, claro que sé. ¿Qué más le digo a este hombre? Todo se lo sabe. Y me cantaba, por añadidura me estaba cantando, y muy, de verdad. Y tenía una forma de entonar la canción. Y empezaba, tres o cuatro fuera. Yo no sabía esa técnica, cómo entonarla. Bueno, pero ahí fue, la palabra. Bueno, veníamos ya en el avión, y se sentó al lado, una señora. Yo no le había visto que estaba embarazada, realmente cuando se movió y se sentó, pero sí le veía con un problema severo en su rostro, una rosácea se llama, creo, bastante enrojecido, como con acné, bastante. De todas maneras, le dijimos, ¿podemos orar por ti? Porque aprendimos 3 cosas para evangelizar así repentinamente. Orar por la gente, pedir oración, sí, que si se puede orar por ti, como rompehielo, puedo orar por ti. Contar el testimonio, la tercera no me acuerdo. Contar el testimonio, y la tercera no me acuerdo en este momento. Pero bueno, por ella le dijimos, podemos orar. Cintia puso la mano sobre su barriguita, oró por ella. Bueno, hablamos un rato, yo le compartí del amor de Dios. Oremos al Señor, estamos más cerquita, aquí a 24,000 pies, estamos más cerquita de Él, así que oremos. Recibió al Señor, fue algo muy especial. Ella se llama Paola Blanco. Tal vez no la veremos más aquí en la tierra, pero esperamos verla en el cielo. Entonces le compartimos a Paola Blanco. Y bueno, cogimos el taxi ahí en el aeropuerto. Y bueno, también, hay que darle también a este hombre. Yo venía con la chaqueta, metí la mano y había un bocadillo de guayaba. Nos habían dado, yo no sé qué día, nos dieron bocadillo de guayaba casi todos los días.
Entonces me lo había guardado en la chaqueta. Cuando yo metí la mano encontré el bocadillo. Y entonces recién tomamos la carrera, le dije, esto le traje a usted. Esto es para usted. Claro, wow, gracias, muchas gracias. ¿Sabes que así se puede recibir la salvación? Gratuitamente. Y ahí comencé a predicarle y a hablarle del Señor. Este hombre sí, el nombre no me acuerdo ahora. Pero le podemos servir al Señor. Ser su boca, ser sus manos, ser sus ojos. Una mirada, un saludo, un abrazo, una palabra, un correo. ¿De cuántas maneras le podemos servir a Dios? Pero no te quedes más sin hablar de Él, sin ser un testigo de Él con gente no creyente, porque nos hemos conformado, bueno, sí, hablamos del Señor en la célula, pero todos son creyentes. Tenemos que hacer el ejercicio de salir e ir a otra parte y tener estas oportunidades de servirlo, también llevando al Señor a estas personas. Número 3, pertenecer y servir a Dios no nos exime de las dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos lo dicen con gozo? Amén. Se ha venido predicando un evangelio del que no te va a pasar nada. Dios te ayuda en todo. Dios te evita todo. Dios te alcahueta. No, Dios te... Hay un evangelio muy promocional, muy atractivo, que gusta muchísimo, pero no, está incluido en el paquete de la salvación. No solo creer, sino padecer por el Señor. Y tal vez no hay los leones y el circo romano que sufrieron los primeros cristianos, pero sigue las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones. Pero ¿sabe para qué son? Para certificar que realmente yo lo amo a Él por encima de mis deseos. Amo a Jesús por encima de mi satisfacción momentánea, de mi placer, que es el pecado. Instantes de placer que te cuestan la vida. ¿Qué es el pecado? Instantes de placer que te cuestan todo. Solo que no te lo dicen desde el comienzo. Pero instantes de placer le costaron y le ha costado la vida a mucha gente. Le amamos a Él, por eso padecemos. Sí, negarse a sí mismo es un padecimiento. Negarse a sí mismo, teniendo la razón. Yo pudiera decirle cuántos son 8 por 4. ¿Se han dicho así? Esa es la ofensa matemática. Teniendo la razón, yo pudiera desquitarme, yo pudiera hablar mal de esta persona delante de otro para que la quiten del trabajo. Cuesta, ¿sí o no? Le cuesta nuestro orgullo, le cuesta nuestra carne. Tal vez poner la otra mejilla. Pero eso está en el Evangelio, en los primeros capítulos. Mateo capítulo 5. Si te obligan a llevar una milla, tú no eres de este reino, tú eres de otro reino. Has recibido un reino inconmovible. Entonces no operes según este reino, donde es ojo por ojo, ¿qué es? Ojo al cuadrado. Matemática pura. Ojo por ojo, diente por diente. Si tú eres de ese reino inconmovible, no vas a responder de la misma manera. Vas a hacer callar, vas a poner ascuas de fuego. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Porque entonces, ascuas de fuego. ¿Sabe qué son las ascuas de fuego? La convicción del Espíritu Santo está sobre él. Y el Espíritu Santo tratará con esa persona. En su momento, Dios lo convencerá de su condición. De hecho, este pasaje del naufragio, Pablo iba en ese barco en la voluntad de Dios. Recuerdan que en el capítulo 23, el versículo 11 de Hechos 23:11, el Señor le dijo a Pablo cuando se le aparece ahí
están todos esos pleitos contra él, todos esos juicios y demás. Pero mire, cómo se conecta la palabra, cómo uno, si lo lee todo, uno dice, claro, Pablo no estaba ahí pues de metiche. Bueno, 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. Lo mismo que Pablo le dice a la gente allá, esto es anticipadamente. El Señor le dice, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y Pablo iba en ese barco, ¿para dónde? Para Roma. Hechos 23:11. Así que no te, ¿cómo se dice la palabra? Pero si estoy en la voluntad de Dios, estoy yendo en la dirección de Dios, ¿cómo es que sobreviene esta tempestad, este temporal? No te desencajes, no titubees. ¿Okay? Vamos a ver aquí el principio que hemos estado hablando hace unos domingos, de confiar en el Señor sin titubear. Él estaba en la voluntad de Dios. Cada dificultad, diga conmigo, cada dificultad es una oportunidad. Pero créale, póngale fe, cada dificultad es una oportunidad para conocer a Dios de formas que no podíamos conocerlo antes. Yo no podré conocer un Dios sanador, Jehová Rafa, a menos que sufra una enfermedad. No podré conocer a un Dios proveedor, a menos que tenga una crisis económica. He oído que Dios ha sanado a otros, he oído que Dios ha provisto para otros. Pero llega el momento en que ya no oirás más de lo que otros dicen, sino que tus ojos mismos los verán. Entonces cada dificultad, cada circunstancia adversa es una oportunidad. Así lo ve la gente de fe. Y debes ser tú un hombre y una mujer de fe. Si se vino esta dificultad, si se puso esta circunstancia, ¿cómo se pusieron? Ahora, uno lee las circunstancias de ese naufragio. Realmente, yo no sé si usted sintió, yo sentí el temor, yo me metí en ese barco, no sé si usted también se metió en el barco. Pero dio contra ese barco un huracán, hasta con nombre. Euroclidón. Mira que uno pensaba que solamente le ponen Katrina y estos a los huracanes de por acá. No, desde allá le ponían nombre. Yo creo que desde ahí que empezaron a ponerle nombre. Ese dio contra eso. Dice que perdieron toda esperanza de salvarse. Dice que no vieron sol ni estrellas por muchos días. ¿Qué era el sol y las estrellas para los marineros? Era la forma de guiarse. Quedaron a la deriva. Donde el viento los llevara a dar, allá llegarían. Entonces, imagina, ¿usted su vida ha llegado a esos extremos? Probablemente algunos. Pero fue una crisis tenaz. Y estaba en la voluntad de Dios. Así que no te sorprendas. Esa era la palabra que se me había. No te sorprendas. Ni te desanimes. Por eso lo que el Señor le dijo a Pablo es: ten ánimo. Ten ánimo. Porque vas a ir. Solo que no le dijo cómo iba a ser el camino. ¿Se acuerdan mucho? Esto es muy parecido a la travesía por el mar de Galilea, cuando el Señor dice: vayan al otro lado. ¿Se acuerdan aquella tempestad en el mar de la Galilea? El Señor le dice: vayan al otro lado. Pero eso sí, mi hijo, pónganse bien el cinturón de seguridad, pónganse el chaleco salvavidas, porque va a haber una tormenta que ni se la imaginan. ¿El Señor les dijo eso? No. Porque ¿qué pasa si se les dice: no. Pero si hubieran privado de conocer ¿qué? Al Dios que calma las tormentas. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Se hubieran privado de conocer realmente al Señor en su poder, en su gloria. Así que no le huyas a los problemas. Si el Señor los trae, si el Señor los permite, es porque Él quiere revelarse. Vamos rápidamente.
Estoy muy emocionado aquí predicando, vamos. Ok. Escribimos en el boletín y se lo volvemos a recordar. Si la cosa se complica, ¿quién ha leído el boletín? Si la cosa se complica, nadie ha leído el boletín. Es una de las lecciones. Si la cosa se complica, no, y yo que me pongo a escribir ese y me saca canas ese mensaje del boletín cada mes y nadie lo lee. Si la cosa se complica, Dios se magnifica. Sí, es un verso para que no les cause esfuerzo, pero por favor. Si la cosa se complica, Dios se magnifica. Muy bien. Y la cosa se complicó bastante. Pero ¿cómo salir? ¿Cómo salir? Ya tenemos una premisa. Si soy de Él y le sirvo a Él, está asegurada sobre mí su cuidado y su protección. Pero aquí hay una verdad, una clave, un principio espiritual para atravesar las tormentas, para llegar al puerto de nuestro destino, para no quedarnos, no colapsar en la prueba, para no retroceder como mucha gente. Tristemente, cuando vino el tiempo de la prueba, se volvieron para atrás, dejaron al Señor. Muy bien, Dios te va a hablar, pero no por celular. Dice en el capítulo 27, el versículo 25, una clave para que nosotros podamos atravesar la tormenta y aún el naufragio y prevalecer. La leímos en el versículo 25. Pues desde el versículo 23 está: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, ten ánimo y no temas. Son las dos declaraciones más constantes en la Biblia. Ten ánimo, no temas. Pues no habrá ninguna pérdida. Es necesario que comparezcas ante César. Eso que estaba asegurando, usted va a vivir hasta llegar donde César. Y César no estaba en la mitad del mar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Una clave en dos aspectos. ¿Cuál es la clave? Necesitamos recibir un rema de Dios. Recibir un rema de Dios para tu situación. Para el naufragio en el que estás. Para la dificultad familiar en la que estás. Para el problema económico, de salud en que estás. Tú necesitas recibir de Dios una palabra de su boca. Una palabra que Él empeña para ti. Como un cheque en blanco que te da a ti. Pero ¿cómo recibe un rema? ¿Cómo recibimos una palabra específica para una situación específica? ¿Qué dijo el Señor? Sencillo, ¿qué dijo Él? Pedid y se os dará. ¿Por qué no recibimos una palabra rema de Dios? Porque no la pedimos. Porque nos quejamos, nos desesperamos, lo tiramos todo y nos metemos en la cabeza en el hueco. Pero frente a cualquier cosa, antes de que cualquier cosa siga pasando, Señor, dame tu palabra. Dame tu palabra para esto. Ahora, no es que tú te has metido en el rollo, ¿no? Si te has metido tú mismo en el rollo y te ha traído naufragio y todo, ¿la salida cuál es? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Me arrepiento por haber sido tan necio y me metí en esto donde no debía meter. Me arrepiento. Pero cuando tú estás sirviendo al Señor fielmente y te sucede algo así, tú le vas a decir: Señor, dame una palabra. Una palabra tuya bastará para sanarme, le dijo el centurión.
El Salmo 119 dice: acuérdate de la palabra que me has dado, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Ella es mi consuelo. En toda esta situación tan terrible, el consuelo de Pablo era que el Señor le había enviado su palabra a través de un ángel y le había dicho: no temas, vas a ir hasta César y además yo te voy a dar la vida de los que están contigo. Las 276 personas están a salvo. Este es el último principio. Pero en dos sentidos es esta clave: pedirle al Señor su palabra, en la cual esperar. Hay muchas promesas en la Biblia, sí, muchas promesas para todos, sí, pero el rema es aquella que tú sabes que está contigo y se quedará contigo, que Dios te la dio y tú la cogiste para ti, porque sabes que Dios te la ha hablado a ti, y no es cuestión solo de memorizar versículos y decirlos como un loro mojado. Porque cuando llega un naufragio como este, ningún loro mojado va a declarar sino el rema que está en el corazón. Señor, será como se me ha dicho. Eso es lo que Pablo dijo. Lo segundo es que tú le crees, que tú crees lo que Dios te ha dicho. Tú le tomas en serio la palabra, tú le crees a Él. Tú me dijiste, Señor, que yo iría hasta donde César. Tú me dijiste que ninguno se perderá de estos 276. Confío en Dios que será como se me ha dicho. Confío en Él. Y bueno, terminamos. Pertenecer y servir a Dios dará protección también a los que están conmigo en el barco, a los que están a mi lado. Caminar, pertenecer y servir a Dios también dará protección a los que van conmigo. Si ando en la voluntad de Dios, esto no solamente me va a beneficiar a mí, sino a los que están conectados conmigo. Escuche bien, en un mismo barco, ¿a qué le suena eso? En un mismo barco, un profeta de Dios llamado Jonás puso en riesgo la vida de todos los que iban con él. Otro naufragio, otra tempestad que se levantó en el mar. Pero Jonás no estaba en la voluntad de Dios y puso en riesgo la vida de todos los que estaban con él. Otro hombre, Saulo, un profeta, un apóstol, libró a todos los que estaban con él. ¿Cuál fue el secreto? ¿Cuál fue la diferencia? El barco, la tempestad, la gente, ¿cuál fue la diferencia? Jonás no estaba en la voluntad de Dios. Pablo andaba en la voluntad de Dios. Asegúrate de no ser el Jonás en el barco de tu familia. Asegúrate de no ser el Jonás en tu empresa. Porque estará llevando pérdida, no solamente usted, sino también su familia, los que están alrededor suyo. Asegúrate de ser un Saulo que está en la voluntad de Dios, porque eso va a traer protección a los que están contigo. Asegúrate de caminar en la voluntad de Dios todos los días de tu vida, porque Él es el Dios de quien tú eres y a quien tú sirves. Pónganse en pie.